amables televidentes, damos la cordial bienvenida en nuestros estudios en vivo en Guayaquil al doctor Raúl Clemente Ledesma Huerta, ministro del Trabajo. Qué gusto que nos acompañe, doctor. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los televidentes. Muchísimas gracias. El gobierno nacional restituyó derechos a los jubilados y cancela más de 600 millones de dólares por compensaciones atrasadas. Ministro, en cifras, ¿cuántos jubilados se han beneficiado hasta el momento y qué porcentaje representan? Bueno, hemos desde el día 1, esto es importante señalarlo, se recibió una deuda de más de 1.250 millones que no se había pagado básicamente casi nada. El presidente Lenín Moreno, ante esta problemática, dispuso una comisión para verificar fondos para lograr empezar a pagar. Y hasta el día de hoy se han pagado ya 626 millones aproximadamente y hasta diciembre se van a pagar 100 millones más. Esto representa más del 50% de la deuda y en personas, por supuesto, más del 50% también. Más de 10.000 personas ya han sido canceladas. Por supuesto, falta un número importante todavía, pero lo rescatable y lo que se reconoce es que esta problemática, ante la cual no había $1 de fondos, haciendo un severo esfuerzo, un gran esfuerzo, a pesar de la crisis económica que se está pasando, el presidente Lenín Moreno consiguió estos fondos y se ha ordenado el Estado de manera que el próximo año probablemente terminemos ya de pagar absolutamente todo. ¿Tiene una fecha estimada, mi estimado ministro? Porque precisamente le iba a preguntar si tienen plazo. Supongo tienen un cronograma para el pago de la diferencia de estos valores. Lo que ocurre es que hasta diciembre vamos a terminar, le digo, con casi 726 millones. Bien. Y el saldo, lo que resta, se ha dispuesto a cada ministerio que dentro de su propio presupuesto anual de cara al siguiente año hagan una programación de pago. Los ministerios más complicados, los que tienen mayor cantidad de jubilados, son por supuesto salud y educación. Educación cerca de 400 millones de dólares, salud me parece que son 70. Así que en educación probablemente no terminemos quizás el próximo año, ojalá que sí, pero en todo caso, en los siguientes 2 años este problema va a estar absolutamente terminado. Y se tomó finalmente la decisión, que era importante, sobre todo en el caso de los maestros, que veían perdida esa posibilidad. Claro, enhorabuena, claro, ministro. Además se derogó el Acuerdo 94, y esto es muy importante porque el Acuerdo 94 impedía que los servidores públicos, en este caso educadores, pero todos en general, pudieran seguir el proceso de jubilación. Eso era absolutamente ilegal, era absolutamente injusto, pero no podíamos derogarlo. Digamos, usted me podrá preguntar, pero ¿por qué después de 1 año y más? ¿Por qué no lo hicieron el mismo día? Falta de recursos. Porque esto lo dejó firmado el anterior gobierno 3 días antes de terminar el gobierno. Entonces, claro, pero cuando uno emite un acuerdo tiene que tener respaldo económico. Así que nos demoramos, sí, porque además no encontramos, como ya lo ha dicho el presidente, la economía entre comillas como se suponía iba a quedar. Así que demoramos un poco buscando los financiamientos, pero ya se encontraron y esto ha generado la posibilidad de que todos se sigan jubilando. Recientemente se firmó el Pacto por el Empleo Juvenil. ¿En qué consiste esta iniciativa gubernamental, ministro? Claro, importante también destacar lo siguiente. No en los últimos 10 años, yo diría que en los últimos 20 años, el gobierno, ningún gobierno ha generado incentivos laborales concretos y reales en favor, no del sector privado, no del empleador, en favor de la empleabilidad, en favor de que se generen mayores plazas de trabajo. Esto no ha pasado, no en los últimos 10 años, nunca. El presidente Lenín Moreno dispuso a través de 2 programas, Mi Primer Empleo y Empleo Joven, que son dirigidos a los jóvenes. ¿Por qué? Porque de la masa de desempleados, que son 300.000 en números grandes, 200.000 son jóvenes. Entonces, este programa va dirigido a beneficiar a 100.000 jóvenes, es decir, al 50% de los jóvenes desempleados actualmente. Tanto en Mi Primer Empleo como Empleo Joven. En Empleo Joven está destinado a 60.000 jóvenes y en Mi Primer Empleo está destinado a 25.000. El saldo para llegar a 100, vamos a aumentar el techo presupuestario en Empleo Joven. Ahora bien, ¿en qué consiste? Mi Primer Empleo consiste para los pasantes, aquellos que están en la universidad o que han egresado hasta 8 meses. El Estado le va a reconocer al empleador el 100% mes a mes de lo que el empleador le paga a este pasante durante los 4 o 6 meses que dura la pasantía. Interesante. Siempre y cuando, por supuesto,
terminada la pasantía, lo contrate como trabajador indefinido. Condición sine qua non. Por supuesto. Y en empleo joven, asimismo, mes a mes, el Estado, a través del Ministerio de Trabajo, le va a devolver el 50% del sueldo y el 100% del aporte patronal durante un año. Durante un año. El 50% del sueldo y el 100% del aporte patronal durante un año. Aquí la única, digamos, cualidad que necesita el joven es ser joven entre 18 y 29 años. ¿Y en el caso de empleo joven, cuáles son los requisitos de los jóvenes? Nada, ninguno, que tenga entre 18 y 29 años. De manera que esto le genera una facilidad, digamos, financiera a las empresas y un incentivo para que si tengo que contratar personas, prefieran contratar personas jóvenes. Me dirán, bueno, pero ¿y qué hacen con los mayores? Con los mayores tendremos y tenemos pensados otros programas de empleabilidad, pero hay que atender prioritariamente a los jóvenes porque son el mayor número de desempleados en el Ecuador. Ministro, el Gobierno Nacional anunció la agrupación de entidades públicas para reducir gastos. ¿Cómo pasar del discurso a la práctica sin que las pugnas económicas, laborales y personales puedan entorpecer estas fusiones? Bueno, ya hemos pasado, de hecho, en algunos puntos a la práctica, desde el decreto de austeridad del presidente de la República, que también fue el primer decreto que inició el proceso de optimización del Estado. Un Estado gigantesco, un Estado complicado, un Estado que no se lo puede optimizar responsablemente de un día para otro. Así es. Porque claro, fácil es votar gente. Esa es la parte fácil. La parte que hay que hacerla con severo análisis es, por ejemplo, que no haya duplicidad de espacios públicos. Por ejemplo, que en las fusiones que hubo ya de hidrocarburos, con minas, con electricidad, no hayan dos direcciones de talento humano, 2 direcciones jurídicas, 2 direcciones administrativas. Pero hay espacios administrativos y jurídicos que, dada la especificidad de las distintas carteras, energía, minas, hidrocarburos, tiene que haber gente especializada. Siendo así, ¿qué tiempo podría tomar ese proceso? Bueno. Una pregunta. Y la segunda, ¿tienen ya una idea del total de servidores públicos que, dependiendo de las situaciones a las que usted hace referencia, van forzosamente a tener que ser despedidos? Bueno, en realidad no estamos haciéndolo con el fin de despedir. No hemos previsto cuántos servidores públicos van a ser despedidos. Hemos previsto que hay más o menos entre 500 y 600 plazas que pudieran estar duplicándose, ¿ya? Que ese empleado es estimado en 900 y hasta, como exageración, como máximo, no exageración, un tope de 1500. Pero, de nuevo, esto no es de lanzar números por lanzar un número. Esto se verá en el momento que se haga para cada plaza de trabajo un análisis de perfil de puesto. Bien. Y un análisis de desempeño, porque tampoco vamos a perder a servidores públicos de excelencia que nos ha costado muchísimo el Estado formarlos. Para aquellos que forzosamente, y si no reúnen el perfil, y si no reúnen las condiciones técnicas, o está, como usted bien ha dicho, hay 2 con el mismo perfil, sí, y debe quedar 1. ¿Existen los recursos para poder liquidarlos conforme a derecho, o se les va a pagar con bonos del Estado? No, por supuesto. De hecho, a los mismos jubilados hasta hoy día no se ha pagado $1 en bonos del Estado. Bien. Se ha pagado todo en efectivo. Así que, los recursos existen, y por eso le decía, no se ha previsto salir a despedir a nadie. Pero sí se ha previsto, por ejemplo, identificar a los pipones, porque hay muchísimos pipones todavía infiltrados en los distintos ministerios. Y esto hay que identificarlo porque no es dable que con el dinero de todos los ecuatorianos se pague gente que no trabaja. ¿Tienen ya una idea de cuántos pipones hay en los ministerios actualmente? No, es difícil. Nosotros eliminamos 13.000 vacantes que resulta que no eran necesarias. 13.000 vacantes que resulta que no eran necesarias. Y la pregunta es, ¿y quién las ocupaba? ¿Quién las ocupaba? Pipones. Eso lo dispuso el presidente de la República. Estamos haciendo un análisis de vacantes también en las empresas públicas, en las EPs, porque ahí pudieran haber cerca de 10.000 vacantes más que no están siendo ocupadas y que estaban siendo ocupadas, resulta. Entonces, ¿quién las ocupaba y cómo hacía ahora sin ser ocupadas? Las EP funcionan. Claro. Eran pipones. Cobraban sin ir a trabajar. Cobraban sin ir a trabajar. Le agradezco muchísimo su presencia, señor ministro, y lo comprometemos que en una próxima oportunidad nos pueda acompañar para ir haciendo a su vez el diálogo y el acompañamiento de saber cómo se va depurando el sector público de los pipones y de qué manera se está cumpliendo con aquellos trabajadores que verdaderamente lo ameritan. Por supuesto, encantado, las órdenes con todo. Muy amable. Amables televidentes, era la intervención del señor ministro de Trabajo, doctor Raúl Clemente Ledesma, en vivo aquí
en la noticia. Es momento de ir a una breve pausa, pero enseguida regresamos con mucho más desde la noticia Primera Emisión.